Es un placer y privilegio congregarnos juntos aquí esta mañana. Qué bueno que tú no estés demasiado enfermo, que no hubieras podido venir. Aquí hay un techo para nosotros y un sistema de sonido que funciona más que el 90% del tiempo. Más o menos. Estamos aquí como familia y amigos porque Dios no nos ha dejado huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo como el pegamento que nos une desde individuos a una congregación, un cuerpo. Dios ha sido tan bueno para nosotros. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio del libro de Hebreos. Es un libro majestuoso y profundo. Estaremos aquí, Dios mediante, por unos meses. Entonces, ponte cómodo, léelo esta semana. Si tú no entiendes todo, está bien. Habrá más oportunidades. El tema de la carta de los Hebreos a los Hebreos es el mejor. ¿Cómo podemos elegir cuál es el mejor? Usamos varias técnicas en nuestras vidas. Si tú estás en una nueva ciudad, ¿cómo seleccionas un restaurante? Mi sugerencia es que tú vayas donde está la gente. Si hay un restaurante que te parece muy bien, pero está casi vacío, no entras. Si hay un restaurante, sea presentable o no, pero con una cola larga para entrar, ese es el restaurante indicado. Y si estás en un supermercado, mira los estantes. Puedes ver fácilmente que Coca-Cola es la bebida preferida solo por el espacio que tome en los estantes. Otras veces usamos las opiniones de amigos, familiares o incluso desconocidos para elegir lo mejor. Pero hay una técnica superior que no hemos mencionado. Una comparación lado a lado. Probablemente es la manera más segura para elegir el mejor entre dos opciones. Hebreos nos presenta este tipo de comparación lado a lado varias veces en el libro. Entre Cristo y ángeles, Cristo y Moisés, Cristo y el sumo sacerdote, Cristo y los sacrificios del templo. Okay. Pero tú me dices, no me importa. Pero hay una razón por qué el autor escribió esta carta. Porque los hebreos, como nosotros, se distraen fácilmente desde lo mejor y ellos, como nosotros, quieren menospreciar a Cristo como algo del pasado. Fue importante en el momento, pero hemos seguido adelante. El argumento del autor de la carta a los hebreos es: si hemos alejado de Cristo, hemos dejado atrás lo mejor y que cualquier cosa que persigamos ahora es algo inferior. Esta carta es para ti, incluso si tú no eres judío y el año no es 67. La palabra para ellos entonces es eficaz y poderosa para nosotros hoy también. Tengo 4 partes hoy. Porque esta es la primera prédica de la serie, me toca a mí explicar un poco del libro de Hebreos. En segundo lugar, versículos 1 a 3 de capítulo 1 funciona como una introducción del resto de la carta. Después hay su argumento en sí desde versículo 4 a 14 en capítulo 1, o el resto del capítulo 1. Y finalmente el versículo 1 a 4 de capítulo 2. El autor nos llama a responder a esta verdad. En cuanto a la carta de Hebreos, no sabemos quién fue el autor. Nunca se revela en el libro. En la historia de la iglesia, algunos creen que el autor fue Pablo. Tiene sentido, pero me parece que el versículo 3 de capítulo 2 se hace esta idea difícil. Hay tantas sugerencias para quién podría ser el autor. Al final, creo que no importa tanto. Por eso usaré el autor, porque no sé cómo se llama. La carta o libro
como quieras, fue escrito para una iglesia que estaba enfrentando la tentación a regresar desde cristianismo a judaísmo. Esta es la razón de lo que yo entiendo. En el Imperio Romano, judaísmo era respetado. En un mundo politeísta, los romanos sabían que era un lío intentar forzar a los judíos a adorar un otro dios como César. Pero todas las otras religiones sí tenían que adorar a César. Los judíos solo necesitaban orar por el bienestar de César. Cuando el cristianismo nació después de la resurrección de Jesús, hubo una extensión de judaísmo. Este grupo de judíos creen que Jesús era el rey prometido, pero otros no. Después de un rato, las diferencias entre judíos y cristianos se manifestarán. Los cristianos perdieron la seguridad de ser judíos, y por esto la persecución oficial de cristianos desde el Imperio Romano creció. Eso es donde vino la tentación de regresar al judaísmo. Y por eso el libro está lleno de comparaciones entre el sistema de adoración de la ley de Moisés y Cristo. Bueno, ahora no tenemos esta tentación. Me sorprendería si uno de nosotros ha entrado a una sinagoga. Pero esta tentación sí existe por algunos de nosotros con catolicismo. Hay presión social para algunos de nosotros. Y si hubiera una vez cuando el gobierno dice que la población tendría que elegir entre ser católico o ateo, o si no, tú irías a la cárcel, ¿qué harías? ¿Sientan esta tentación de regresar o al mínimo camuflarse para verse como los demás? Yo creo que para nosotros la tentación más fuerte es darlo por hecho lo que Cristo hizo para nosotros, diciendo, esto fue una etapa de mi vida, pero ahora soy más maduro y necesito enfocarme en X. O, sí, Jesús me rescató milagrosamente, pero no puedo estancarme con eso. Hay que vivir la vida. No es una negación recta de Cristo, solo sería seguir la corriente. ¿Y cómo seguir la corriente? Sería muy fácil. Hebreos es una carta con una audiencia específica en mente, pero también el autor lo describe como una palabra de exhortación en capítulo 13, versículo 22. Lo funciona como una prédica escrita, y la carta cambia de explicación a aplicación varias veces. Hoy vamos a ver un parte de explicación y uno de aplicación también. Primero, los versículos 1 a 3 funcionan como un resumen del argumento del autor por todo el libro. Permítame leer. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No es un buen lugar a parar, pero estamos aquí. Tenemos un Dios comunicativo. Sin la autorrevelación de Él, no podríamos entender ni conocer a Él. Él acercó a nosotros. Él se reveló a nosotros. Bueno, a los padres de los judíos y a los profetas judíos, no a nosotros. Eso es porque no podemos alejarnos del Antiguo Testamento. Sin las escrituras judías, estamos dejados sin base. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a pausar otra vez. ¿Qué tipo de revelación ellos recibieron antes? ¿Qué dice el versículo 1? Profetas, sí. Profetas en varias veces y maneras. ¿Qué hemos recibido ahora en versículo 2? El Hijo. Tenemos el Hijo como portavoz. Hemos recibido Hijo tipo de revelación. Un mejor tipo de revelación. Fue tan superior que rompió las épocas. Note lo que dice el versículo 2.
en estos postreros días. ¿Por qué son los últimos días? Porque hemos recibido el Hijo. Él es la conclusión de los planes de Dios desde el principio. El gran final del propósito de Dios. Jesús es la última palabra de Dios. No hay nada más que esperar. ¿Y por qué Jesús es tan superior que otras maneras de revelación? Bueno, esto es la pregunta perfecta. Ustedes son listos. Miren el resto de 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué debemos escuchar el mensaje de Dios por Jesús? Contemos. 1. Jesús es el Señor de todo. Él es el heredero del universo. Dios nos habló por nuestro Señor. 2. Él también construyó el universo. Dios nos habló por nuestro Creador. 3. Él contiene toda la gloria de Dios. En Él se manifiestan la majestad, la santidad y la unicidad de Dios. 4. Él es la representación exacta, fiel y perfecta de Dios. Si quieres ver a Dios, Jesús puede decir, estoy aquí. De hecho, Él dijo exactamente eso en Juan 14, 8 a 10, donde dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Dios se reveló por Jesús, Él no nos dejó a imaginar. Él nos habló imaginativamente en la imagen de su Hijo único, Jesucristo. Si Dios se sentará en tu sofá, no recibirías una revelación más comprensiva que la de Jesús. Y tenemos este encuentro grabado en la Biblia. Pero estábamos contando. Y la imagen de Dios era el número 4. 5. El Hijo mantiene el universo. No fue creación al instante y ya. Sin el cuidado de Jesús, el universo terminará de repente. Y nota que está sosteniendo el universo. La palabra de Jesús, por quien Dios nos habló. Hemos escuchado la voz que creó de nada, la voz que ahora mismo está sosteniendo todas las cosas, incluso nuestros cuerpos y el sol y el universo. 6. Él nos purificó de nuestros pecados. Generalmente, hablamos más del pago por nuestros pecados, pero el cuadro aquí es limpieza. Los efectos del pecado habían sido limpiados. Nuestra habilidad estar en la presencia de Dios restaurada. Jesús nos intercedió. Nos limpió, nos restauró con el Padre. ¿Qué hazaña hizo esta revelación? 7. Y el último, de las clasificaciones de Jesús como una revelación superior. Él se sentó. ¿Por qué este hecho es tan importante? Hay 2 razones. Cuando Él está sentado,
significa que su trabajo fue terminado. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, lo dijo en serio. Nuestra purificación está hecha. La segunda razón, mira dónde Él está sentado. A la diestra de la majestad en las alturas. Un lugar de honor y poder. Y Él es el único en los cielos, la tierra o abajo de la tierra que puede sentirse allá. Con Él hemos escuchado una revelación en la voz desde el trono del universo. La posición de Cristo a la diestra de Dios es un tema que nuestro autor regresará 4 veces más en el libro. ¿Y qué significado tienen estos versículos para nosotros? Estos significan que nosotros poseemos la mejor revelación de Dios posible. Literalmente, Él es la última palabra de Dios. Pero hay competencia en este mundo. Recientemente escuché de un culto que tiene su propio libro. Es un libro especial y solo los que pertenecen al culto pueden leerlo. Ellos piensan que su revelación es algo especial y esotérica. ¿Qué dice nuestro pasaje acerca de esta afirmación? Dice que es basura. No podría ser nada en ese libro que pudiera comparar con la revelación en Jesús. Dios ya ha hablado por su Hijo. ¿Por qué necesitaría usar un libro como aquel o profeta hoy en día? Si tú estás hablando cara a cara con tu esposa, no necesitas usar el teléfono. Sería innecesario. Sería un estorbo a la comunicación que ya tuviste con ella. Desde aquí en versículo 3, el autor enfoca más en una comparación entre Jesús y los ángeles. Y esta comparación es importante. Necesitamos entender qué dramática es la distinción entre Jesús y ángeles. Si ambos son seres espirituales, y Jesús tiene una naturaleza humana también, esto sería el enfoque en unas semanas, pero Jesús está en una categoría completamente distinta que los ángeles. Miguel, Gabriel o cualquier ángel no son nada como Jesús. Él no es solo un ser mejor que un ángel, sino que Él es el Hijo en su propia clase distinta. A ver, Hebreos 1:4. Hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso es el argumento. Y para demostrar su verdad, el autor usa una acumulación de citas, un montón de referencias del Antiguo Testamento. Porque es la base de nuestra fe y para demostrar a su audiencia que la vía de atrás está bloqueada. Cuando hemos llegado a conocer a Cristo, Él cambió nuestras vidas. No podríamos devolverlas para regresar si intentaríamos. No podemos dejar de ver el cambio que hizo Cristo. Como todas las escrituras del Antiguo Testamento prepararon el camino para Él. De los versículos 5 a 13, el pasaje está relleno con 7 referencias del Antiguo Testamento. Si quieres buscar estos esta semana, las referencias estarán en la pantalla. Espero. Entender su contexto original y cómo el autor está usándolos aquí es ejercicio valioso. No, las referencias. Perdón. Porque el autor está usando 7 varias citas del Antiguo Testamento, 5 son de los Salmos, para demostrar que Jesús está en todo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está preparando nosotros para la revelación de Dios en Jesús. Bueno, si quieres
Tal vez tu Biblia tiene una nota abajo de cuáles son estas citas, y si no, acércate a mí después del servicio y podemos hablar. Versículo 5. Este es el empiezo del argumento y unas de las citas. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo. La posición del hijo no es imaginable para un ángel. En contraste, dice versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito, Jesús, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles no son como el son. Perdón, es un mal chiste en inglés. Porque son significa hijo en inglés y no puede detenerme. Volviendo al tema, los ángeles son criaturas ordenadas a adorar el Hijo. Ustedes son despiertos. Bueno, ustedes van a recibir más malos chistes en inglés. Versículo 7 a 12 subrayan que los ángeles son criaturas. Y criaturas quienes naturalezas no son bien firmes, como el fuego o el viento. Mientras el Hijo es creador, firme, fijo y sentado en un trono perpetuo también. 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cierto de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Si tú te estás perdiendo en las citas, usa como una brújula esta pregunta. ¿Por qué él puso esta cita aquí? Hay tantos detalles, pero generalmente su razón o argumento es sencillo. Como en el versículo 10 a 12. ¿Qué es el punto? Vamos a leerlo otra vez. 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. A pesar de todos los detalles, es un contraste entre que transitoria es la creación, mientras Dios permanecerá para siempre. Punto. Los ángeles son parte de la creación, y el Hijo permanecerá como su Padre. 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta posición a la diestra de Dios únicamente pertenece a Jesús. Y Dios está más o menos sirviendo a Él. ¿Quién más pudiera merecer este lugar? Entre tanto, 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son servientes. No son servidos como el Hijo. Ellos son servientes para nuestro bien si somos herederos de la salvación. Nuestro pasaje de hoy
es uno de los pasajes más claros acerca de los ángeles en la Biblia. Ellos aparecen varias veces en la Biblia, pero nunca son el enfoque. Como mensajeros, la entrega es importante. El trabajador de servir entrega, no tanto. Disculpe si tú trabajas por servir entrega, pero nuestro enfoque siempre es el paquete en vez de tu belleza cara. Así son los ángeles también. Son criaturas de Dios quien le obedecen, excepto los que no. Estos se llamamos a demonios. Son la misma cosa que ángeles, solo que son ángeles desobedientes. La Biblia nos enseña que los ángeles sí existen, y los demonios también. Pero ellos no deben ser nuestro enfoque. Esto es el problema de que Pablo habla en Colosenses 2:18. Ustedes pueden leer después. Hay personas muy espirituales que hablan de sus encuentros con ángeles. Pablo dice que ellos son en oposición de la verdadera espiritualidad, haber perdido su conexión con Cristo. También tenemos la advertencia que un supuesto ángel puede ser un demonio, como el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es que dice 2 Corintios 11:14. Creemos en ángeles, pero no enfocamos en ellos. Nuestro enfoque es el jefe de ellos. Pero si quieres más acerca de ángeles, hablaremos más de ellos y cómo tú podrías hospedar a ángeles en tu casa cuando lleguemos al capítulo 13 de Hebreos. Eso fue la parte de explicación. Jesús es superior que los ángeles. Él es el mejor. Bueno, ¿y qué? La parte que viene en capítulo 2, versículo 1 a 4. Los leeré. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Existe una tentación, una posibilidad en que deslizarnos. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí él está hablando de la ley de Moisés. Hay esta idea que la ley de Moisés fue entregada por ángeles. Y su comparación es, si Cristo es superior que los ángeles, como hemos visto, significa que su revelación y las consecuencias de desobedecerlo sería más alto también. Para más acerca de esta idea que la ley fue entregada por ángeles, podemos verlo en Gálatas 3:19. Y esta vez vamos a leerlo. Tres 19 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hablando de la ley de Moisés. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Jesús, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, hay esta idea que los ángeles estaban administrando o entregando la ley de Moisés. Y desde este contraste, digamos el punto en versículo 3 de Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La advertencia aquí es que el descuidado puede ser absolutamente fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje que hemos recibido es tan exigente como la grandeza del mensajero quien lo entregó. Por ejemplo, si tú escuchas un rumor que habrá cortes de luz otra vez, si no cuidamos electricidad, no te importa, no pasa nada, es un rumor. Pero si tú lees lo mismo en un periódico, ahora es más cierto que un rumor, pero no significa nada para mí, es un asunto del gobierno. Pero, imagínate conmigo, ¿qué tal si tú recibiste un mensaje del presidente Noboa diciendo que tú tienes que apagar cosas en tu casa para ahorrar electricidad, con tu dirección y todo para evitar un apagón? Esto sería algo más serio. ¿Y si presidente Noboa llegue a tu casa para compartir este mensaje a tu cara con soldados a su lado? Estas luces serían apagadas de inmediato. Porque el mensaje que hemos recibido es tan exigente como la grandeza del mensajero quien lo entregó. La revelación por medio de los ángeles fue firme y cualquier desobediencia merecía retribución. ¿Qué tanto más necesitamos prestar toda nuestra atención al mensaje de Jesús, el Hijo, el mensaje de una salvación tan grande? Y no es un mensaje de juicio, es un mensaje de castigo cancelado, de salvación. Y si el testimonio del Hijo no fuera suficiente, también Dios envió con él testigos, señales, milagros y la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué firme y bueno sea esta revelación! Por un lado, tenemos un mensaje tan firme y lleno de gozo. Por el otro lado, ¿qué perdición nos espera si deslizamos o descuidamos una salvación tan grande? Y nuestra carga es más grande que la de los hebreos. Hemos recibido la misma salvación como ellos. Ellos no vieron a Cristo, recibieron el mensaje desde testigos. Nosotros tenemos el mismo testimonio escrito en la Biblia. Los hebreos en esta carta no tenían acceso a toda la Biblia, al menos porque se estaba escribiendo entonces. Nosotros tenemos acceso a la Biblia 24/7, en varias versiones. No me digas, no puedo entenderla. Busque otra versión. O si a ti no te gusta leer, escúchala. La Biblia en audio es gratis también. Hay partes suficientes de la Biblia muy sencillas y claras para ocuparte por un rato. Hace 120 años, más o menos, importar una Biblia a Ecuador fue ilegal. Ahora estoy en tu celular. En el caso de los hebreos, escucharon el mensaje y no pudieron ignorarlo. ¿Qué nos pasará? ¿Con quienes poseemos el mensaje constantemente y lo hacemos caso de vez en cuando? Es como la admisión de Jesús a los judíos en Mateo 12, 41-42. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Si necesitaríamos unirte a un culto para leer su libro especial, algunos de nosotros intentarían fingirlo. Si hubiera asesor quien pudiera arreglar tu vida,
Algunos pagarían su tarifa. Si hubiera un sabio sentado encima de una montaña, escalaremosla para escuchar su palabra. ¿Cuántas horas pasaste esta semana escuchando consejos en TikTok, YouTube, otras redes sociales, incluso la radio? Ellos testificarán en contra de nosotros al último día, porque dejamos al lado la palabra de vida para escuchar consejos de necios. A la palabra, amigos, cuidámosla, honrámosla, no solo en nuestros veladores, sino que en nuestros corazones. Creo que el miedo del autor tiene sentido. Su preocupación no es un rechazo del mensaje de salvación, más es que lleguemos al punto de ignorarlo o descuidarlo. ¿Por qué haríamos eso? Porque hay otras opciones que llaman a nuestra atención. Porque pensamos que podemos superar nuestra salvación en Cristo, como si lo fuera posible. Perdimos el rumbo porque estamos mirando y preocupando por tantas otras cosas. He escuchado los testimonios de ustedes. Dios hizo milagros en sus vidas. No hubo una duda que Dios les salvó. No permiten que los milagros se convierten en cosas mundanas. No podemos llegar al punto de bostezar a las buenas nuevas. No esté estancado, hermano. Resiste las distracciones. Desarrolla resistencia. Profundízate más en este mensaje tan majestuoso. Sigue adelante. Dios tiene más para ti. Quiero que en mi último momento de vida sea cuando estoy más cerca de Él, no cuando yo tenía 20 años. Si tú como yo quieres crecer en tu relación con Dios hasta tu último momento, como el pasaje dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Ya hemos escuchado este mensaje de salvación. No podemos desescucharlo. La pasta dental ya salió del tubo. No podemos restaurarla. Ahora somos responsables de cómo respondemos al mensaje. ¡Qué responsabilidad! Es una carga enorme, pero también es ligera porque la carga es salvación. No volvemos atrás ni estamos distraídos en el camino. Si tú nunca has entendido este mensaje de salvación, tengo una oportunidad y una advertencia para ti. Sería mi privilegio explicar a ti más de las buenas noticias después del servicio. Lo llamamos al mensaje las buenas noticias con razón, porque es bueno, es buenazo. Pero yo imagino que has escuchado algo de salvación antes. Y aquí es la advertencia. Porque cada vez que tú escuches este mensaje sin una respuesta de obediencia, tú aumentarás tu culpabilidad. Nuestro mensaje no es una opción, una elección de estilo de vida, ni un plato en el buffet de religiones. El mensaje es una llamada. Tú puedes contestar y obedecerla o ignorarla. Pero de cualquier manera habrá consecuencias. Permítame leer Hebreos capítulo 2, 1 a 4 otra vez. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Una salvación tan grande y cierta
y retribución justa y resuelta. Las consecuencias de nuestras respuestas al mensaje del Hijo, Jesucristo, son enormes. Dios te llama. ¿Cómo responderás? Como un tiempo de respuesta hoy, me gustaría cantar con ustedes un coro. Se llama He decidido seguir a Cristo. Es muy sencillo, pero por favor, solo cántalo como tu respuesta a Dios, no porque es lo que estamos haciendo. Pónganse a pie conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido a seguir Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pídeme